Estamos en la cuarta parte de la serie Preparándonos para Cosas Mayores. Damos la bienvenida a la audiencia que nos escucha a través de nuestra plataforma de Facebook, Ministerio Reinando en Vida. Esperamos que así como nos va a aprovechar esta palabra el día de hoy, pues les aproveche a todos ustedes y puedan, sobre todas las cosas, como siempre recalcamos, puedan ponerla en práctica, porque lo importante de este evangelio es poder vivirlo. Amén. Quiero hablarles hoy acerca de la fe. La fe vendría siendo en la vida espiritual los pulmones a través de los cuales respiramos el oxígeno de la palabra. Alguien sin fe es como un miembro del cuerpo sin oxigenación. Eventualmente va a sufrir traumas y trastornos. Cuando a un miembro del cuerpo, pongamos el cerebro, solo por unos segundos le deja de llegar oxígeno, inmediatamente se comienza a producir muerte. Cuando un miembro del cuerpo, porque ustedes no sé si saben que a través de la sangre viaja el oxígeno también, si a un miembro del cuerpo le deja de llegar el oxígeno a través de la sangre, se comienza a producir una serie de traumas, entre ellos gangrena, pudiera mencionar, y ese miembro comienza a separarse, aunque está unido, aparentemente comienza a separarse y comienza a morir. Eso es el cáncer. El cáncer es una célula que se separa del cuerpo e inmediatamente comienza a acidificarse y muere. El cáncer es una célula, escuche esto, que se llenó de ego. Se vio separada, se creyó mejor, algo importante, y se convirtió en lo que se llama un tumor. Reprendemos al diablo en este momento. Ay, gracias a Dios que nosotros superamos todas esas cosas y entendemos que el pomo se cayó porque estaba más del lado allá que del lado acá. Gloria al Señor. Bueno, pues cosas tales como depresión, angustia, ansiedad, insomnio, no es algo normal. Diga, no es algo normal. Los hijos de Dios no están supuestos a experimentar estas cosas. La gente lo vive, lo sufre, lo toma como algo normal, pero diga conmigo, no es mi diseño estar así. No es mi diseño estar así. Créalo, Dios, el día que Dios determinó enviarlo a usted a este ámbito, jamás le pasó por su gloriosa y bendecida mente, de la cual hemos sido hechos participantes, que usted sufriera ninguna de estas cosas. Un hijo de Dios sufre estas cosas por su desconexión espiritual, por su desconexión con la oración, por su desconexión con la fe, que es puntualmente de lo que quiero hablarte el día de hoy. La gente dice, no, algunos hermanos, ¿verdad?, que han recibido la gracia, pero lamentablemente no han avanzado en ella. Oh, Cristo vive en mí, ya estoy completo. Sí, Cristo vive en ti. Yo conozco mucha gente que tiene un gimnasio dentro de la casa, pero no se ejercitan, y eso no significa que tengan una vida saludable.
Cristo vive en mí. Yo conozco muchas personas que tienen recursos para tener una vida maravillosa y no la están viviendo. Porque una cosa es tener algo y otra muy diferente es estarla aprovechando. Y sin fe, déjeme decirle que la vida no se puede aprovechar. Pero no quiero hablar hoy en cuanto a la fe de una manera superficial. Quisiera hoy poder dejarles en sus mentes una palabra en cuanto a la fe que pueda escolarizar nuestro sistema de pensamiento, nos pueda dar profundidad para que nosotros lleguemos a entender cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a una mente natural, pero que son las que Dios ha preparado para los que le aman, es decir, nosotros. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Dile al que está a tu lado, esto es para ti. El manjar que van a servir es para ti, definitivamente. Hay personas con todas las condiciones para ser felices, pero viven agobiados, viven un infierno porque le falta lo que la Biblia dice que es más preciosa que el oro. ¿A cuánto le gusta el oro aquí? Vamos, no quiero niveles de hipocresía aquí hoy. ¿A cuántos le gusta el oro? Mire, el ministro me enseña el anillo. Sí. Bueno, pues déjeme decirle que usted tiene en su espíritu, unido a usted, no se le puede perder, ni siquiera puede venderlo aunque usted quisiera. Amén. Usted tiene algo en su espíritu que es más preciosa que el oro. Amén. Y esa es la fe. A todos debería interesarnos Amén. profundizar en esto. Porque, hermanos, mire que a mí me gusta el oro. A los únicos que no le gusta, y por hipocresía, el oro, es a los religiosos que quieren ir algún día a las calles de oro, pero cuando ven una manilla dicen, eso es del diablo. Sí. Pero dice Apocalipsis que hay alguien que se apareció así con un cinto de oro. Sí. Y que las paredes de oro. Y cada vez que se va a referir, parece que el oro como que no es algo malo. Así es. Pero algunas personas tienen prejuicio. Pero quiero decirte, por la gracia del Señor, nosotros estamos, por causa de la fe, mucho más allá de lo más precioso, de lo más valioso que en este ámbito se pueda llegar a poseer. Y es que nosotros estamos en el nuevo pacto, en la fe consumada del Hijo de Dios. Para avanzar a cosas mayores necesitamos una vida de fe. Y en la vida de la fe es necesario permanecer. Ahorita vamos a definir algo sumamente importante en cuanto a la fe, porque ¿cuántos de ustedes han escuchado, oye, tienes que tener fe? Así es. Tienes que permanecer en la fe. Pero mucha gente dice, bueno, Yo creo y no pasa. ¿y eso cómo se hace? ¿Qué sería tener fe? ¿Qué sería permanecer en la fe? ¿Cómo se come eso y cómo se digiere? Porque sí, es una frase que cualquiera puede decir, pero el punto no es decirlo. El problema es saber qué es, o la cuestión es saber qué es para poder vivirlo. Así es. Hace una semana hablé de este pasaje que vamos a leer ahora y quisiera que me acompañaran y viéramos esto juntos, porque está demasiado interesante. Vayan ahí a sus Biblias, a Marcos capítulo 4, versículo 35, y vamos a leer, por favor, todos los que nos escuchan a través de la transmisión, Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a leer, como siempre les digo, con detenimiento. Vamos a leer, fíjense, con fe.
Marcos 4:35. Vamos a leer con fe como quien quiere encontrar algo que está más allá de la página y de las letras. ¿Cuántos creen que hay algo más allá de lo que es el papel o la pantalla y las letras? Amén, el Espíritu de Dios. Cuando por el Espíritu podemos sumergirnos en la sabiduría de Dios, podemos entrar allí, porque cuando entras allí es un infinito Así es. de poder y sabiduría lo que puedes llegar a ver. Dios te abre solamente, no la puerta, la ventana de su palabra, y es un umbral de luz que puede hacer que tu vida tome orden y llenura en el momento instante, en el mismo instante en que lo recibe. Vamos a leer. Dice, aquel día, oiga como dice, aquel día cuando llegó la noche. Diga conmigo, la luz es más fuerte que la oscuridad. Yo veo como que a Dios le gusta trabajar en la noche. Mucha gente, nosotros decimos en ocasiones, oye, si vieras, estuvimos en tal o más cual lugar, y si vieran la tiniebla que se levantó allí, ¡ay, wow! Como si eso fuera algo. Dios mío. La oscuridad. Pero yo quiero decirte que la plataforma, el escenario idóneo para que la luz sea ejecutada es la oscuridad. Amén. Nosotros como que tenemos así como cierta cosa con las tinieblas, y para Dios es el mejor escenario. Como que tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar en cuanto a esto, y no ver las tinieblas como una cosa del diablo, sino como el escenario idóneo para que la luz se manifieste. Amén. Qué bueno sería poder llegar a la dimensión que podamos decir, un cáncer, wow, este es el momento para ejercitar la fe que me fue dada. Poder decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Si a fin de cuentas tienes cáncer, ¿qué vas a hacer? Lo mejor que puedes hacer es tener una actitud de fe. Parece una cosa así como de loco, ¿verdad? Que ninguno de nosotros quisiéramos tener que pasar por eso. Pero quiero decirte en este día, si ya estás ahí, si ya, porque estamos en el mundo, y en el mundo siempre se van a manifestar escenarios de oscuridad. Pero si ya estás ahí, ¿qué vas a hacer? Dejo esa pregunta en el ámbito del espíritu. Si ya estás ahí, ¿qué vas a hacer? Diga conmigo, una actitud de fe. Una actitud de fe. Una actitud de fe. Y la actitud de fe comienza por una confesión. Comienza por una palabra. A veces decimos cosas en momentos de oscuridad que lo que hacen es que la luz que está en nosotros no se manifieste, que se detenga. Y yo quiero decirte en este día que tú y solo tú, no es el diablo, eres quien único puede poner en pausa la luz que está en ti. Nadie más puede hacerlo. Dile al que está a tu lado, no pongas en pausa la luz que está en ti. No pongas en pausa la luz que está en ti. Aquel día, dice Marcos 4:35, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo les dijo? Pasemos al otro lado. Quédese con eso, porque estaba el Señor estableciendo una palabra en la cual ellos debían navegar. Y les dijo, pasemos al otro lado. En ese momento, esa barca debió convertirse
en algo mayor. Hay veces que nosotros recibimos una palabra de fe en nuestras vidas y la tomamos como algo normal, como algo natural. Pero si una palabra de fe no hace que aquello que tú tienes se convierta en algo mayor, no has dado el primer paso tocante a la fe. Porque siempre que una palabra de fe llega a nuestras vidas para tocar algo, llega para dimensionar ese algo que nosotros tenemos y que en nuestra administración no hemos podido llevar a otro nivel. Pero la fe tiene la capacidad de llegar cuando es plantada por una palabra y darle dimensión a eso que por mucho tiempo en nuestra vida ha estado estático. ¿Cuántos están aquí? Amén. No me suelte, por favor. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Quiero decirte, estar encima de una palabra es una garantía. Estar encima de una palabra de Dios es una garantía. Cuando le dijo que iban a pasar al otro lado, eso no fue un comentario. Eso fue una garantía. Si la palabra de fe no se vuelve una garantía en nosotros, entonces podemos decir, la recibo, la tomo, es mía. De nada sirve si no se convierte a nivel de la mente y a nivel de los pensamientos en una garantía. No es posible que Dios diga algo a través de su palabra y alguna cosa creada se interponga. ¿Por qué no es posible? Porque Él es el creador, hizo la creación y todo lo creado obedece a su creador. Por eso el Evangelio dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿quién dice eso? Diga conmigo, el creador de todas las cosas, a quien la creación le obedece. Amén. Ay, papá. Eso no es una declaración cualquiera. Quien la dijo sabía lo que estaba diciendo. Preste atención. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Diga, se estaba hundiendo. Se está muriendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. O sea, cuando alguien en una tempestad puede estar durmiendo y además tomó un cabezal, si no sabe lo que es, investíguelo, como una almohada, esa gente de verdad que vive una profundidad Amén. en la vida que solo el Espíritu de Cristo puede dar. Amén. La vida del Espíritu da profundidad hasta para descansar. Amén. Si usted no está durmiendo profundamente, tiene que entrar en un tiempo glorioso de oración para que pueda avanzar a una dimensión de fe. Amén. Es ilegal en la vida del Espíritu no descansar profundamente. Amén. Y no tiene que ver con el colchón de $4,000 que se enfría y se reclina. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una naturaleza que produce reposo. Amén. No le esté echando más la culpa de su falta de descanso al colchón. Es una cuestión de naturaleza. No es una cuestión de colchón. Y dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento
y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? Si les dije que íbamos a pasar al otro lado, ustedes no deberían estar navegando en la tempestad de la barca, sino en la tranquilidad de mi palabra. Amén. ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cómo es que ustedes están viviendo esta tormenta cuando yo les he dado una palabra que está sobre una roca? Y por difíciles que se pongan las cosas, ustedes van a permanecer allí. Él es conocido también como la roca inconmovible. Cuando tú estás sobre esa plataforma, no importa lo fuerte que soplen los vientos, si tú permaneces en la fe, tú vas a estar plantado. Amén. Y puede ser que tiemble un poco, pero nadie te va a sacar de allí. Amén. Amén. Comencemos definiendo. ¿Qué es fe? Porque de la fe se puede hablar muchísimo, pero si nosotros no entendemos ni siquiera qué es fe, ¿para qué vamos a entrar a una profundidad? ¿Qué es fe? Todo el mundo se pone a pensar. Fíjense que a veces cosas que deberían hacer, que deberían ser un fundamento en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ¿cuántos de fe hay aquí? Amén. Todos somos de fe. Pero fíjese algo tan sencillo, ¿verdad? Se dice así, y hasta en cosas simples de un evangelio tan profundo, tenemos a veces nuestras dudas, ¿no? ¿Será que lo que yo he pensado hasta ahora que es fe, lo es? ¿Qué es fe? Vamos a definirlo. Porque si no definimos qué es tener fe, no vamos a poder avanzar a cosas mayores. Escucha esto. Tener fe es cuando tener fe es cuando tu mente y tus pensamientos son gobernados por la palabra. Tener fe es cuando tu mente y tus pensamientos son convictos de una palabra. Convictos de una palabra. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, eso solo se puede llegar a tener si existe una garantía. La única garantía que existe en este ámbito y en cualquiera, de que las cosas son como van a ser y ninguna cosa creada puede cambiar eso, es si la fe está sustentada en la palabra de Dios. De manera que tener fe es cuando una palabra de Dios ha tomado tu mente y tus pensamientos y los ha guardado en Cristo y no hay ninguna cosa creada que los pueda sacar de allí. Así es. Por eso es certeza y es convicción, porque esa palabra convicción es convicto, es preso, es guardado. Cuando la palabra de Dios guarda tus pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo, preso, convicción, preso, no nada lo puede. Por mucho que lo mueva, por mucho que mueva la reja, no puede sacar tu mente y tus pensamientos de allí. Amén. Están guardados en Él. Eso es fe. Fe es cuando tú recibes una palabra, esa palabra toma tu mente, la encierra
y pueden venir todos los ruidos del mundo. El matafe, a decir, no, oye, pero fíjate que yo te la... Ay, que... Pueden venir todos los ruidos, hay un sonido, la trompeta del Evangelio, que ha gobernado y te tiene convicto allí. Amén. No hay ningún ruido que pueda sacar Así es. de donde tú estás guardado. Amén. Por eso dice el Evangelio que nuestra vida está escondida En Dios. con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Pero quién es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. En Dios. Por eso es que cuando Él se levanta, les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Deberían estar convictos en la palabra que les di. Amén. Yo les dije, vamos al otro lado. Pero ellos lo tomaron la palabra como un comentario más. A veces nosotros estamos como los discípulos en la barca. Y usted pudiera decir, wow, si yo hubiera estado en esa barca con Jesús, yo no hubiera dudado. Yo hubiera estado seguro que aunque los vientos soplaran y el mar estuviera embravecido, yo hubiera estado seguro que nosotros íbamos a llegar al otro lado. Pero es que no hay diferencia. Por eso es que nuestra batalla es la batalla de la fe. No hay diferencia, porque el mismo Cristo que estaba en la barca es el mismo Cristo que está en tu barca, montado contigo. Amén. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Soplan los vientos, el mar se embravece y nosotros, en vez de reposar en Él, decimos, ay Señor, ¿qué será de mi vida? Levántate, Señor, en mi vida y haz algo. Ah, Así es. Es lo mismo. es lo mismo. Amén. Es más, tú estás en una Porque dimensión estamos en otro escenario. mayor. Amén. Tú estás en una cobertura mayor. Amén. Porque Jesús estaba ya recostado en el cabezal. Ahora vive. Pero ahora Él está recostado a tu corazón. Amén. Amén. La almohada de Cristo en tu interior es tu corazón. Él está recostado ahí. Amén. Tratando de que el reposo de Él te contagie. Amén. De que el reposo me contagie. Amén. Amén. Pero nosotros, cuando viene la tormenta, decimos, Señor, levántate que perecemos. Déjame decirte, Él pudiera parecer que está dormido, pero en espíritu está vivo. Amén. Es casi una herejía decirle al Señor, levántate. Así es. Ah, porque tú crees que Él no sabía lo que estaba pasando. Ujú. Y ese fue un día de graduación para ellos. Un día que desaprobaron, repitieron y tuvieron que pasar el año. Ujú. Eso fue un día de graduación. ¿Acaso el Señor no sabía que la cosa se iba a poner así? Pero nosotros pensamos que el Señor está dormido en nosotros y resulta que los que estamos dormidos somos nosotros. Ajá. Porque no entendemos que una palabra no viene a nuestras vidas para emocionarnos, sino para hacernos navegar Amén. hacia donde nos quiere Y llevar. avanzar. Amén. Y avanzar. Cuando la palabra se convierte en la barca en que tú vas, entonces llegar a la otra orilla no será algo que puede ser o no puede ser, o un tal vez. No puede ser eso. Tiene que ser una certeza y una convicción. Pasemos al otro lado. ¿Cómo es que las circunstancias los movieron de esa palabra? El otro día intenté ayudar a alguien que está pasando por una situación y quise persuadirlo. Y esta persona me dijo, no, es que yo tengo mi fe. Yo medito. ¿Pero meditas en qué? ¿Meditas en tus pensamientos? Porque si lo que tú estás meditando y tú llamas fe es sumergirte en tus pensamientos y martirizarte a ti mismo, eso no es fe, eso no es hablar con Dios. Orar
y meditar en su palabra fue como lo que dijo el salmista. Y aquí está la diferencia. El salmista dijo: príncipes se sentaron y hablaron contra mí, pero yo medité en tu palabra. Príncipes se sentaron, hicieron planes contra mi vida, pero yo medité en tus leyes y en tus estatutos. Eso es lo que dice el salmista. Él no estaba meditando en lo que le estaba pasando, ni estaba meditando en los pensamientos carnales de su corazón. Él estaba meditando en una palabra que le había sido dada. Amén. Y le pido que estudie ese salmo y se meta en la vida del salmista en ese tiempo, para que usted entienda cuando él está diciendo esto por todo lo que estaba pasando. Por esta razón el escritor a los Hebreos dice, Hebreos 11:7, mire lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido, fíjate que la palabra de Dios nos advierte para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros podamos permanecer en la fe, y aunque los vientos soplen, nosotros podamos estar como el Señor en la barca, en reposo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos han escuchado del temor de Dios? ¿Cuántos creen que el temor de Dios es bueno? Cuando una persona anda haciendo cosas terribles, ¿qué se dice de ella? No tiene temor de Dios. Hermano, esa persona no tiene temor de Dios. Y cuando una persona es alguien que se conserva santo, apartado para el Evangelio, porque hay cosas del Espíritu que ha entendido, que dicen, él tiene temor de Dios. Amén. Tener temor de Dios y tener fe es la misma cosa. Amén. Es la misma cosa. Tener temor de Dios y tener fe es el mismo asunto. Es la certeza en que su palabra se va a cumplir, y es conveniente permanecer en ella. ¿Para qué? Para participar de su cumplimiento. Tú tienes temor de Dios porque tú quieres participar del cumplimiento de esa palabra, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir, estemos nosotros o no. Pero ¿cuántos quieren estar? Amén. Cuando Dios cumpla todo lo que ha dicho en relación a su cuerpo, que es su iglesia. En la Biblia hay 3 episodios en la línea del tiempo. Oiga esto, amor. En la Biblia hay 3 episodios en la línea del tiempo que pareciera que no tienen nada en común, pero tienen todo en común. Tienen absolutamente todo que ver. Parecieran pasajes, ¿verdad?, en la Biblia que están como aislados, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque están conectados por la fe. Sígame ahora, que ya estamos llegando al final de este tiempo. Diga conmigo: Noé, Jesús y Pablo. Noé, Jesús y Pablo. Noé, Jesús y Pablo. Los 3 enfrentaron las mismas circunstancias, pero a diferencia
de los que estaban con ellos, no estuvieron ellos montados en algo natural, que así como flotaba, podía hundirse, sino que estaban montados en la palabra de Dios. O sea, el resto, los que estaban con Noé, los que estaban con Jesús, los discípulos, los que estuvieron con Pablo en el naufragio, todos ellos estaban montados en un arca, en una barca, en un barco. Todos ellos tuvieron miedo a la muerte porque estaban montados en algo natural, mas ellos estuvieron montados en una palabra de Dios. Por eso cuando todos temblaron, cuando todos tuvieron miedo, cuando todos entraron en desesperanza, ellos pudieron decir, pudieron sentir, pudieron experimentar la salvación de Dios. Mientras todo el mundo pensaba que la muerte les había llegado, ellos estaban no sobre una barca, no sobre un arca, no sobre un barco. Ellos estaban montados en una palabra que los sustentaba y les daba certeza y convicción. Génesis 6, 18. Noé, ¿qué le dice el Señor? Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu mujer, la mujer de los hijos que están contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Digan, Noé estaba montado en una palabra. Ahí todo el mundo se montó creyendo que estaban en un arca. Pero a pesar que Noé la hizo según el diseño, a pesar que Noé hizo lo mejor que pudo, la calafateó por dentro, por fuera, con la mejor brea que se pudo buscar, aunque hizo todo conforme al diseño, él no estaba confiando en lo que había hecho. Él estaba confiando que el arca flotaría porque él estaba montado en la palabra. Amén. A veces nosotros estamos confiando en muchas cosas naturales. Yo te voy a decir, en relación a lo natural, tú debes hacer todo lo más perfecto que tú puedas, pero no puedes confiar en lo natural. Tienes que confiar en la palabra que te hará navegar y te llevará a ese lugar que Dios te ha dicho. Noé no descansaba en el arca que había hecho, descansaba en la palabra que Dios le había dado. La gente se desespera y coge ansiedad porque está confiando en lo que ha hecho. El espíritu se revuelve. El espíritu se revuelve adentro nuestro, diciendo, no es en eso, en lo que tienes que confiar. No es en lo que puedas hacer para complacer a tu maridito. No es lo que puedas hacer para complacer a tu esposita. No. Eso está bien, hazlo lo mejor que pueda, pero tienes que entender que todo lo que tú tienes te lo dio el Señor. Amén. Si tú entiendes que te lo dio a Él y le rindes cuenta a Él, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad es el que va a hacer que eso flote. Amén. Es el que va a hacer que el matrimonio flote. Amén. Así es. Que la familia pueda navegar hasta donde Dios ha determinado. Amén. Amén. Jesús no descansaba en una barca que un carpintero había hecho. Jesús descansaba en su palabra. Isaías 9:1. Diga conmigo, Jesús descansaba en su palabra. Jesús descansaba en
Isaías 9:1 estaba profetizado. Él no está improvisando. Él no está descansando en la barca solamente porque Él era el reposo. Todo reposo descansa en una palabra. Él sabía lo que había sido dicho. Amén. El momento que está viviendo había sido profetizado. Isaías se había levantado muchísimos años antes y había dicho: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Oiga lo que dijo. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Él está en Galilea de los gentiles, en el camino del mar. Amén. Y en ese momento está viviendo la palabra. Aleluya. Así como reposaba en la palabra de Dios, se levantó en la palabra de Dios y enmudeció al mar, cesó el viento, llenó de gloria el camino del mar. Amén. Porque Isaías había dicho: se llenará de gloria el camino del mar. ¿Cómo se llena de gloria nuestro camino? Cuando tú estás navegando encima de una palabra, te levantas y confiesas conforme a esa palabra que se ha dicho. Wow. Porque ya sea que la diga a través de un profeta, que te la haya dicho a ti, de lo que tienes que tener certeza y convicción es de que eso es palabra de Dios. Amén. Porque si es palabra de Dios, vas a navegar en ella y ninguna cosa hará que te puedas hundir. Solo tú, repita conmigo, le puedes poner pausa a la palabra de Dios. Pedro, ven hacia mí. Amén. Ven. Él se bajó de la palabra. Por eso fue que se hundió. Amén. Pero mientras tú permaneces en la palabra y dejas de estar mirando para un lado y para el otro, entonces tú vas a llegar a donde Dios ha dicho. Amén. Nosotros no vamos a poder avanzar a cosas mayores si nosotros seguimos confiando en lo natural y no nos montamos en la palabra de Dios, que nos va a hacer avanzar. No importa si nos parece lento, si no nos parece suficientemente rápido, lo importante es que vayamos a su ritmo. Corred con paciencia la carrera que tienen por delante. Amén. ¿No es lo que dice? Amén. Parece que a veces nos parece, ¿verdad?, que la palabra va demasiado lento, pero la palabra va en el tiempo de la voluntad del Padre. Amén. Hechos 23:11. A la noche siguiente, ya estoy con Pablo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ya? Ya. ¿Qué fue lo que le entregó? Diga, su arca. Amén. ¿Qué le entregó? Su arca. Él se iba a montar en un barco natural más adelante, 4 capítulos después, pero en ese momento se le estaba entregando a Pablo lo que le iba a hacer flotar. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino hay personas que son un cargamento, Así mismo. pero porque todo lo que no, fíjese, todo lo que no entra en la palabra que Dios te ha dado se convierte en una carga. Ajá. Es necesario que nosotros entendamos esto.
Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios para llevar a cabo algo puntual, nosotros debemos trabajar con lo que Dios nos ha dado, con la gente que nos ha dado. Pero si la gente no se monta en esa palabra, va a haber un tiempo en que esas personas tienen que quedarse en algún puerto por ahí. Porque cuando la cosa se ponga brava, lo que van a estar es molestando y queriendo sacarnos del reposo en que nosotros debemos estar. ¿Tú sabes cuál era el diseño? Porque esos vientos y ese mar tenían un tiempo de estar así. Capaz que los vientos y el mar lo que estaban es impulsando más rápido el barco a que llegara a la otra orilla, pero ellos se desesperaron. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, aún las peores manifestaciones lo que te van a hacer es avanzar. Ellos no pudieron identificarlo y estaban molestando al maestro. Si todos hubieran estado en reposo con él, hubieran llegado más rapidito. Pero si tú le preguntas al Señor, Señor, hay tempestad, dije, me encanta como me están meciendo la cuna. Para el Señor esa tempestad era como cuando a un niño tú le meces la cuna así, que lo que hace es dormirse más profundamente. Pues así estaba él. Para ellos era algo terrible, que perecían. Para el Señor lo que le estaban moviendo era el cochecito. Él estaba tranquilito allí. Pero el centurión daba más crédito al piloto, los naturales son así, y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Oiga eso. Euroclidón. Es uno de los vientecitos ahí más sencillitos que tiene el Señor para más o menos entrar a la gente en su propósito. Verso 20. Voy cortando camino. Ya estamos llegando. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No comíamos puestos en pie en medio. No comíamos y puesto de pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, este es Pablo hablando, metiendo la mocha allá, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hay veces, escuche esto, hay veces que a la gente hay que quitarle la nave natural para que sepan dónde es donde único tienen que navegar. No lo pueden identificar. Por eso usted ve que a veces hay personas que las cosas se les ponen tan difíciles. Porque no pueden cruzar de un lado a otro. Tienen que tocar fondo, como dicen por allí. A esta gente había que sacarle la nave para que dejaran de confiar en la nave, en el piloto de la nave, en el capitán, en todo el mundo. Que se metieran en la palabra que le había sido dada a Pablo. Amén. Porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios. Hermano, cuando usted lea, el ángel de Dios es Cristo. Amén. ¿Ok? Y sáquese de la cabeza que Pablo estaba ahí y de momento vino así un ángel con alas y se le paró al lado y no. El ángel de Dios es su palabra, Cristo. Amén. Lo que está diciendo Pablo es que vino a su memoria la palabra que le había sido dada para que navegara en el tiempo de la aflicción y supiera que él debía llegar a Roma. Amén. Que Hollywood tiene a la loca a la gente y entonces la gente ve seres así. No. El ángel de Dios, Cristo, la palabra. Amén. Cuando usted esté en un momento de aflicción y por el Espíritu venga a su memoria
lo que Dios le ha dicho, que es una garantía para su vida, entienda que le ha visitado el ángel del Señor. Amén. Pablo, no temas. Te recuerdo que es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Diga conmigo, montados en la palabra. No podemos avanzar a cosas mayores si no permanecemos en la fe. Pongámonos de pie. Si no permanecemos montados en la palabra que nos llevará a donde Dios nos ha dicho. Padre, te damos gracias. Vayan cerrando la transmisión. Despedimos a todos los que nos escuchan.